Talia Vázquez, presidenta de México contra la Impunidad. Talia, bienvenida, mucho gusto. Gracias, Nino. Mira, Nino, más allá de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la respuesta de Renato Sales, yo quiero llamar la atención sobre la respuesta de la sociedad mexicana. ¿Cuál fue la respuesta de las redes sociales respecto a estas recomendaciones que hace la Comisión Nacional? Te muestra una gran polarización. Hay quienes de inmediato, y académicos que lo avalan, dicen, eran delincuentes, qué bueno que los mataron. Ahora resulta, incluso me tocó oír un comentarista de radio que decía, prepárese usted a pagar las indemnizaciones que va a obligar la Comisión Nacional con sus impuestos. Usted va a pagar las indemnizaciones de esos delincuentes. Y yo pregunto, ¿eran delincuentes? ¿Quién los juzgó? ¿Hubo un juicio sumario? Y más aún, ¿ya hay pena de muerte en México? O sea, yo desde un helicóptero veo que ahí hay unas personas y yo digo que son delincuentes y los masacro, porque fue una masacre. Entonces, fíjate, yo era diputada local en Michoacán en el momento que estaban llevando a cabo esos hechos, y estábamos en el pleno. Y nada más el puro marcador 42-1 no te habla de enfrentamiento, Nino, por amor de Dios. O sea, nada más el sentido común 42-1 no es un enfrentamiento. Pero de verdad yo hago esa pregunta a la opinión pública. ¿Eran delincuentes? ¿Quién dijo? Porque hay un reportaje de San Juana Martínez que se fue a Ocotlán a ver a las familias de las víctimas y demuestra con denuncias cómo varios de los que estaban ahí, al menos 5, eran gente recién secuestrada en Ocotlán, Jalisco. Eran víctimas de secuestro que fueron después masacrados y sus mamás y sus papás los tuvieron que ir a recoger con los testículos en la boca y sin ojos, Nino. Y además son delincuentes. A mí me dijeron en el pleno del Congreso ese día que yo quería parar la sesión para hablar de lo que estaba pasando. Me dijeron que no estaba en el orden del día. Le dije, pues claro que no, tampoco está en la Constitución que suceda una cosa así. Y me dijeron, diputada, ¿cómo es posible que usted quiera defender delincuentes? Le digo, ¿pero quién los juzgó? Y yo de verdad creo que esto demuestra una falta ya de todo principio, valor, proporción en la sociedad mexicana, igual que cuando se minimiza el caso del plagio de Peña Nieto. O sea, es ya cosas indefendibles. Ahí no importa. El que expide las cédulas profesionales de este país, Aurelio Nuño, dice que no es trascendente. Señores, hagamos licenciaturas, plagiemos las tesis y Nuño nos da cédula, porque no es trascendente. Ahora, yo me estaba acordando de un término que estuvo a discusión en Tlatlaya, tú que eres del Estado de México, cuando se dijo que, bueno, cuando apareció que los habían fusilado, pero Square es la revista que saca toda esta información, y de ahí nace todo, y decían es que abatir es someter, y abatir es matar, y entonces si tú vas a la Real Academia, pues sí, los dos términos son aceptados, ¿no? Y entonces el del ejército dijo, nosotros dimos la orden de abatir, pero para someter, no para matar. Así es. Entonces con eso se la sacaron, y entonces claro, tú dices, ¿es de terminología haber asesinado a esas personas o no entiendo? Y ahora, por ejemplo, en los enfrentamientos que hay cada vez que dicen, es que es entre delincuentes. ¿Cómo saben? Pero son seres humanos, no friegues. Claro. Bueno, Nino, yo creo que terrible. En el caso de Tanuato no hay proporcionalidad. No es un delincuente disparándole a un policía. Es desde un helicóptero disparando a una bodega donde la gente está dentro de la bodega y no pueden dispararle al helicóptero. O sea, tan no hubo proporcionalidad que tuvieron que alterar la escena para justificar un disque enfrentamiento. Porque si actuaron como debe ser, defendiéndose de delincuentes que los están atacando, no dejan la escena como está para justificar el enfrentamiento. Tuvieron que alterarlo. Fíjate nada más, tuvieron que alterarlo y ya alterado te das cuenta que si llegaron por fuera y se enfrentaron y que el helicóptero, ¿a qué horas fueron todos los actos de tortura? ¿Cuánto tiempo tenían ahí con esas personas? ¿No? Ahora, había secuestrados, el Estado lo reconoció, dijo, andábamos rescatando secuestrados, como dice el licenciado Sánchez Marian, andábamos rescatando secuestrados, no andaban rescatando a nadie. No, se va por Oseguera, ¿no? Decían que ellos iban por Oseguera, ¿no? La primera declaración del procurador de Michoacán, de Godoy Castro, y de el gobernador de triste memoria, Salvador Jara,
fue: felicitamos nuestro gran operativo porque a Michoacán no entra nadie. El que entre por Jalisco, por Colima, por el Estado de México, aquí y acá. Aquí no entran delincuentes, porque fíjate que Michoacán está blindado, ya no hay delincuentes en Michoacán, es lo bueno, ¿no? Entonces, cada vez que entra uno, inmediatamente lo matan. ¿Quién dijo que son delincuentes? Que mira, Nino, si nosotros insistimos en que eran delincuentes y entonces está justificado el uso de la fuerza, mañana el delincuente va a ser tú, o sea, cualquiera de nosotros nos dicen que somos delincuentes y nos masacran. Entonces, tenemos que respetar el hecho de que se debe hacer un juicio. Puede haber muertos en los operativos, sí, pero debe ser proporcional. Punto. Porque si no, el destino nos va a alcanzar a todos los demás. A ver. Sí, Nino, gracias. Bueno, yo creo que México está terriblemente enfermo de la crisis tan grave de derechos humanos. Lo dicen los organismos internacionales que nos han observado, lo dicen muchas voces dentro de México y siempre salimos con análisis leguleyos. Y yo quiero decir que por muy malas que estén hechas las leyes y tengan mucha culpa los legisladores no masacraron. Y en ninguna ley de México, por mal hecha que esté, dice que se puede masacrar. No podemos entrar en una vía de solución si no reconocemos la enfermedad. Claro. Es negar por sistema. Todavía no acaba de hablar el Alto Comisionado de las Naciones Unidas cuando hay que decir que está mintiendo. Si dicen que México es el paraíso de la tortura, hay que decir que está mintiendo. Y la realidad nos gana, porque es una masacre tras otra. No salimos del asombro de una cuando hay otra, y entonces hay que ver cómo metemos esta realidad discordante, llena de cáncer y de enfermedad, en una ley. No nos sale, nadie nos cree, por favor, ya entendamos que estamos en una grave crisis, y cuando logremos que el gobierno diga, a ver, sí es cierto, vamos a tratar de poner orden, vamos a analizar lo que está pasando, a lo mejor podemos entrar en una vía de solución.